La política educativa más importante que tuvo nuestro gobierno es la política económica y la política del trabajo. Nosotros, lo digo de verdad, nosotros creemos que lo más importante que se hizo en educación es generar 5 millones de puestos de trabajo. Lo más importante es que, lo más importante para los chicos argentinos, lo más importante en términos educativos, en términos sociales, en términos culturales, lo más importante es que sus padres tengan trabajo. Esto en la primera infancia, esto en la infancia, y esto también es para los jóvenes. No hay mejor manera que hacer que los jóvenes, que es donde tenemos más problemas, después quiero plantear algo de eso, vayan a la escuela, que estudien, si no es con una familia que está reconstruyéndose y con un padre y una madre que tenga la dignidad de parar la olla. Esa es la mejor manera de educar a nuestros pibes. Después de eso vino la asignación universal por hijo, ¿no? Y yo de eso, Carlos la dijo ahí en el prólogo, pero eso es importante si nos estamos formando a entender qué significa, ¿no? La asignación universal por hijo, que es un decreto de la presidenta, o sea, es la decisión política de un Estado, del 2009, eso es nuestro Estado porque también está en discusión el Estado. Fíjense, la presidenta anuncia la asignación universal por hijo en septiembre de 2009 y en noviembre de 2009 empiezan a cobrarla 3,5 millones de chicos. Ese es el Estado que hemos construido, ¿no? El Estado tiene un montón de defectos, pero el Estado llegó a 3,5 millones de chicos en un mes y medio, ¿no? En un mes y medio, con errores como todos los Estados, con problemas, pero llegó a 3,5 millones a proteger el derecho. ¿Qué derecho? Bueno, el derecho de la alimentación, el derecho sanitario y el derecho a la educación. El promedio de pibes que tienen la asignación universal son 2 pibes por familia, 2 hijos por familia. Ese es el promedio en la Argentina, ¿no? Dato real, eso es lo que se cobra. La 12ª parte del 0,6% de todo lo que la Argentina produce va todos los meses a 1.900.000 familias, 3,5 millones de pibes, a los 3.000 municipios de la Argentina, todos los meses, sin intermediarios, todos los meses. Entonces, no es lo mismo no construir escuelas que hacer 1.800 escuelas. No es lo mismo destruir la escuela secundaria que distribuir 3,5 millones de netbooks. No es comparable una cosa con la otra. No es lo mismo recortarle el salario a los profesores universitarios del 13% que negociar todos los años en paritaria los salarios de los docentes universitarios. No es lo mismo cerrar carreras que abrir 9 universidades nacionales. Los que somos grandes nos vamos a acordar. La televisión pública, en la televisión pública se cortaban manzanas y se jugaban pulseadas. Dame otra Cabrera era. Y después te vendían una propaganda y después se jugaba a cortar. Eso era lo que el Estado le ofrecía a su pueblo. Bueno, hoy el principal promotor de la ficción en Argentina es el Estado. De alta calidad. No es lo mismo cortar manzana que el canal Encuentro. Los derechos son una cuestión muy compleja. En principio los derechos tienen un costo. Todo derecho tiene un costo. En la educación ese costo es el 6,5% del PBI del que ustedes escuchan hablar a la presidenta todos los días. Porque los derechos que no tienen un financiamiento no son derechos. Y los derechos que no podés ejercer no son derechos. No son derechos. Entonces, cuando Néstor Kirchner decide, en el peor momento de la Argentina, invertir en educación, no lo decidió porque a la Argentina le iba bien. Lo que decidió es que para que a la Argentina le fuera bien, había que invertir en educación. Que eso es lo contrario de lo que hicieron todos los demás. Porque le recortaron el sueldo a los docentes, nos dicen que hoy la educación tiene problemas. Los que no repartieron un mísero libro son los que dicen que los pibes no leen. Los que te pasaban a Cabrera jugando a las pulseadas son los que te dicen que los medios de comunicación intentan colonizar la mente de los pibes. Los que no redistribuyeron computadoras son los que dicen que los pibes no aprenden tecnología o que no hay que distribuir netbooks. Los derechos tienen que venir de la mano de un financiamiento. Y además de eso,
el único que puede proteger los derechos es el Estado. También piénsenlo, cuando no está el Estado, lo que no hay derecho, lo que hay es mercado. Bueno, hay que poder comprender eso y poder explicar. Bueno, eso es lo que nos tenemos que formar. Poder comprender, convencer y comunicar la etapa que está viviendo América Latina y que está viviendo la Argentina, ¿no? Para eso hace falta un pueblo formado, como decía Luis. Los dos sujetos más importantes de la política que tiene hoy la Argentina son los trabajadores y los jóvenes, y por eso es central que nosotros discutamos, que estudiemos, que nos formemos, que podamos comprender una realidad que es muy compleja, que no es la que comenta la burbuja mediática, sino que hay que tener estructuras de pensamiento que nos permitan comprenderla y poder transmitir. Así que nosotros agradecerle a Marcelo la invitación, agradecerle a todos ustedes la atención, la presencia, y estas son algunas de las cosas con las que podemos empezar a discutir. Muchas gracias.